Por eso la propuesta de Rufián me parece interesante. O sea, Rufián es una persona que ha sido capaz de leer muy bien el fenómeno de comunicación política en este país. Su presencia como candidato puede ser el elemento que haga que los que no quieren unirse se tengan que unir, porque no sean capaces de ser competitivos frente a Gabriel Rufián. Hablo de Podemos o de Adelante Andalucía. Estados Unidos, en su disputa contra China, lo que va a necesitar es que la Unión Europea no sea otro actor más. La pregunta, digamos, clave es ¿cómo reconfiguramos nuestra economía para que esté dentro de los límites del planeta y en una segunda capa, pero a la vez, cómo hacemos eso y al mismo tiempo garantizamos un suelo social? Eso para mí significa una ecuación que es controvertida en el debate ecologista actual, que es decrecimiento más transición energética. Las dos cosas al mismo tiempo. El ecofascismo es el fascismo tradicional en un contexto de crisis ecosocial que cambia necesariamente las expresiones, los discursos e incluso las tácticas de ese movimiento ultrarreaccionario. La vuelta del papel del Estado es inevitable, lo que pasa es que está volviendo por las malas razones. Hola amigos y amigas del Salto, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de Río Arriba, el programa de entrevistas calmaditas y reposadas del Salto TV que yo mismo me encargo de conducir. Solo hay que echar un vistazo a las noticias, enchufar el telediario, guerra en Irán, el secuestro de Maduro en Venezuela, los conflictos que hay en las cadenas globales de logística por los materiales raros, las tierras raras, materiales críticos, etcétera, para darse cuenta de lo importante que sigue siendo hoy en día la energía, los límites biofísicos del planeta y una economía que conocíamos hasta hace poco de un límite de crecimiento indefinido que parece que nos estamos dando cuenta por fin de que ya no es así, lo cual nos está llevando a unos escenarios incluso peores de lo que nos podíamos esperar. Para hablar de ello, hoy vamos a tener a un exministro de Consumo en el anterior gobierno con Unidas Podemos, economista y analista, me refiero por supuesto a Alberto Garzón, que ha publicado este libro, La guerra por la energía, con la editorial Península, en el que hace un recorrido desde la prehistoria hasta nuestra actualidad sobre cómo la energía ha sido clave en el desarrollo humano, pero también puede ser clave en la limitación de ese mismo desarrollo. Antes de ir con la entrevista, recordaros que todo esto no es gratis, que nos vienen curvas financieras y si os podéis suscribir al Salto podéis ayudar a que podamos seguir haciendo este tipo de periodismo y este tipo de contenidos. Si no, ya sabéis que también nos ayuda mucho que nos ayudáis a compartir todos nuestros contenidos. Déjanos por favor un mensajito y un like y seguir al canal a ver si el algoritmo de YouTube nos hace un poquito más de caso, que no nos hace mucho, y así estos contenidos pueden llegar a más gente. Nada, lo dicho, os dejo con Alberto Garzón, espero que disfrutéis la entrevista. Canta la luna, perra desnuda, como lobo solitario en las noches, negra cautiva, a la deriva, la corriente me quiere llevar. Río arriba. Alberto, bienvenido al Salto, muchísimas Muchas gracias por aceptar la entrevista en Río Arriba y enhorabuena por el libro, La guerra de la energía, que la verdad que me ha encantado. Muchas gracias, de verdad, es un placer estar aquí. Alberto, tengo que empezar, como te decía antes fuera de cámara, tengo un montón de preguntas sobre el libro, pero me gustaría traerlas un poco a la actualidad. Yo creo que cuando hablamos de la guerra por la energía, ese titular, si pensamos en la actualidad, yo creo que lo que nos viene a la cabeza es Irán, el estrecho de Hormuz, no solo por el petróleo y el gas, también los fertilizantes, que es algo que también tú tocas bastante en el libro como un proceso histórico, y Venezuela también, ¿no? ¿Estamos en una guerra por la energía? Yo creo que sí, y de hecho todos estos fenómenos, estos eventos geopolíticos como lo de Venezuela o como lo de Irán ocurrieron posteriormente a la redacción del libro, coincidió un poco con la publicación, pero al final es que forman parte de un nuevo, digamos, estatus internacional en el que ahora se desnuda de una forma mucho más clara esa guerra por la energía, y de hecho eso hace que el imperialismo, que antes tenía que justificarse, ¿no? En la guerra de Irak, todos lo recordamos, las excusas eran necesarias, es decir, Tony Blair, Aznar, George Bush, tenían que buscar excusas de su intervención, a pesar de que casi todo el mundo sabía que detrás había un interés claramente por el petróleo y por otros elementos geopolíticos, pero ellos tuvieron que justificar que había armas de destrucción masiva, que había una dictadura terrible, esa necesidad de excusar sus intervenciones ya no existe.
ya no existe, ahora es mucho más desnudo, es decir, ese imperialismo es más crudo, es lo que estamos viendo en el caso de Venezuela cuando Donald Trump dice yo lo que quiero es el petróleo, a mí el régimen político me da igual, mantengo la misma estructura, cambio a alguien que me lo facilite, ¿no? Cuando pasa lo de Groenlandia y dices por seguridad nacional, porque quiero controlar las rutas, porque quiero los minerales críticos, está siendo explícito, lo mismo con la República Democrática del Congo y lo mismo que ocurre ahora en Irán. Por supuesto, la energía no es el único factor, pero no se puede entender lo que está sucediendo sin una mención y una interpretación de que en el fondo estamos pasando a esa nueva etapa donde la disputa por ciertos recursos naturales que son escasos y están reconocidos como escasos, como pueden ser los minerales críticos, como pueden ser los combustibles fósiles, es de primer orden. Y esto yo creo que es una visión que nos va a ayudar a entender y a situar mejor la mayoría de los conflictos geopolíticos, por no decir todos, en un contexto de crisis ecológica, de nuevo de lucha por la hegemonía entre Estados Unidos y China y de cambio del orden internacional. El background es esa crisis ecosocial y esa lucha por la energía. Ya has dicho un par de puntos muy interesantes, el tema de Groenlandia, más allá de la energía, rutas comerciales, ¿no? Y ya no solo rutas comerciales, sino también la cadena de distribución global, donde se produce cada cosa, esto también está cambiando y esto también reinventa o redibuja el mapa geopolítico. Claro, en el libro, que responde también a mis investigaciones en el ámbito del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es donde estoy finalizando ahora la tesis doctoral, lo que planteo es una tesis muy específica y es el retorno del mercantilismo. El mercantilismo fue una época, digamos, histórica, en la que la concepción dominante entre los asesores de los imperios, porque no era un tiempo de democracias, era un tiempo de imperios, era un tiempo de consejeros reales, de asesores reales, ellos concebían la riqueza como finita. Y cuando la riqueza está concebida como finita, si tú quieres crecer, si tú quieres, lo que hoy diríamos crecer, si tú quieres hacerte rico, sabes que como es finita se lo tienes que quitar a alguien. Entonces, eso estaba claramente reconocido como tal en aquella época. Decías, oye, yo soy un imperio, el imperio británico, el imperio portugués, el imperio español, y quiero minas de oro o quiero minas de plata, se las tengo que quitar allí a donde están. Y si tengo que matar a los aborígenes, me cargo a los aborígenes. Ese mensaje, o a otro imperio, ¿no? Es decir, esa lógica. ¿Por qué? Porque detrás te decían, si yo quiero unas especias como la nuez moscada, por ejemplo, que estaba en las Indonesia, en las islas de Banda, y que solo se producía allí, no es como hoy que tenemos una producción a nivel global, solo se producía allí y era un artículo de lujo, lo que ocurría es que ese imperio que quería quedárselo se lo tenía que quitar a otro. Y de hecho fue objeto de codicia entre lo que son los neerlandeses, las Provincias Unidas, entre Portugal, entre España, y eso llevaba a muchas guerras. ¿Pero por qué? Porque la lógica era, si no me lo quedo yo, se lo queda otro. Porque la lógica era de un juego de suma cero, un juego de riqueza finita. ¿Qué dice Trump con Groenlandia? Dice, si no me además lo dice literalmente, si no me quedo Groenlandia yo, se la quedarán otros. Él se refiere a Rusia, a China, pero su concepción es, el mundo tiene elementos que son finitos, puede ser el control del territorio, pero también pueden ser esos minerales críticos que se reconocen que son escasos en relación a la demanda brutal que hay por el crecimiento económico, los productos electrónicos, la transición energética, los vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Lo que te está haciendo es un retorno a unas viejas prácticas mercantilistas que se oponen a la cosmovisión en la que todos nos hemos educado en esta generación, que es la del libre comercio. Antes, si tú eras crecimiento infinito. Claro, la idea de que no hay un juego de suma cero, sino que puedes crecer, que cuando un país comercia con otro, los dos salen ganando, puede ser desigual, pero los dos salen ganando, y la idea básica, para que nos entienda todo el mundo, de que si tú no tienes un producto que es esencial para tu economía, siempre puedes ir a comprarlo al mercado. No tienes por qué invadir a nadie, puedes ir a comprarlo al mercado. En la nueva etapa de conflictos y tensiones geopolíticas, la nueva interpretación dominante es cuidado, porque el mercado no te lo va a garantizar. El mercado no te lo va a garantizar porque en el otro lado del mercado a lo mejor está tu rival geopolítico, póngate en la cabeza de Estados Unidos, puede ser China, que no te va a dar esas tierras raras que tú necesitas, que no te va a dar esos minerales críticos que tú necesitas y que China controla en su gran mayoría. Entonces Estados Unidos, en un alarde de nerviosismo, lo que dice es, necesito recuperar un control sobre las cadenas de suministro de bienes que son esenciales para el metabolismo de sus economías. Y esos son los minerales críticos, pero también son los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, y muchos otros productos, pero cada
cada uno en un nivel de necesidad distinto. Esa es la realidad que se esconde detrás de una reinterpretación del mundo que hace Estados Unidos, que no es solo Donald Trump, es decir, que el pivote a Asia lo hace ya Obama, es decir, hay un elemento de continuidad, aunque cambien las formas, las extravagancias, hay un elemento de continuidad estratégica en Estados Unidos que responde a China me está comiendo la tostada, dicho de forma coloquial, yo tengo que reaccionar para que económica y militarmente pueda seguir preservando esta hegemonía en declive que es la que le nació después de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente. En el libro, de hecho, haces un buen repaso a esos movimientos pendulares que hay entre ese mercantilismo, que le podríamos llamar también proteccionismo, ¿no? No sé si hay alguna diferenciación entre los dos términos. Tú utilizas mercantilismo durante todo el libro. Sí, el proteccionismo es parte del mercantilismo, ¿no? El mercantilismo es una especie de cosmovisión, es muy heterogéneo, no es una escuela de pensamiento como hoy la asociaríamos, pero sí que es verdad que el proteccionismo, entendido como aranceles, como un intento de usar al Estado como para proteger el desarrollo industrial, por ejemplo, suele ser parte esencial de ese programa mercantilista, y de hecho Donald Trump ha vuelto a ese proteccionismo con sus aranceles, con sus políticas. Esa era justo la pregunta a la que iba, ¿no? Leo en el libro cómo explicas perfectamente cómo Inglaterra, al verse perder su hegemonía, o sea, cómo Inglaterra primero se industrializa con ese mercantilismo, una vez soy potente, obligo a abrir el proceso a otros países para que mis industrias se desarrollen y gane yo con el comercio, ¿no? Con ese comercio que es suma cero en ese momento. Y cuando empiezan a perder la hegemonía, vuelven otra vez al mercantilismo y al proteccionismo. Entonces yo leo eso y digo, eso es lo que está haciendo Trump ahora mismo. Efectivamente, porque al final el relato, la narrativa de que el libre comercio es un instrumento de beneficio para todos, ha sido siempre promovido por los que han sido en cada momento la economía más poderosa. Es decir, el Reino Unido, efectivamente, como tú has dicho, tras desarrollarse con políticas mercantilistas, es decir, políticas proteccionistas de protección de la industria propia, porque Inglaterra no tenía una producción que fuera competitiva a nivel internacional, por ejemplo, aunque todos vinculamos la revolución industrial con el auge de la industria textil, lo cierto es que en aquel momento, antes del siglo XVIII, la industria textil más fuerte era la de la India. Y entonces el Reino Unido lo que hace es voy a proteger mi industria textil porque no puede competir con la de la India, que tiene mucha mejor calidad y demás. Voy a protegerlo, voy a incluso prohibir que puedan comprar mis ciudadanos productos de la India, que son mejores, se lo voy a prohibir para obligarles a comprar mi propio producto inglés, y además voy a invadir la India. Voy a invadir la India, les voy a destrozar toda la estructura productiva, y cuando ya no sean competitivos, y además el Reino Unido en ese momento ya sí que es verdad que se beneficia de los combustibles fósiles que tenían en el subsuelo para poder poner en marcha un incremento tecnológico, y cuando ya es el Reino Unido imbatible a nivel comercial, le dice al resto, abrir vuestros mercados, porque ahora sí, yo sé que si los abrís, mis productos van a ganar. Entonces, esta lógica la tuvo el Reino Unido durante el siglo XIX, la abandonó precisamente a principios del siglo XX, cuando ya se dieron cuenta de que ya no ganaban a nivel económico, porque estaba Estados Unidos, porque estaba Alemania, que eran muy competitivos, y quien la retoma es Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los años 80. Y Estados Unidos, que también se había industrializado protegiendo sus propias industrias, resulta que cuando se ve que es el mejor compitiendo a nivel económico, porque tiene las mejores industrias, es cuando le dice a los demás, abrid vuestros mercados. Entonces, esta lógica en la que ahora Estados Unidos es el que se cierra, el que se niega, es muy sencilla de entender, todo el mundo lo va a comprender, es porque percibe que en determinados segmentos de la economía sus productos no son competitivos, por ejemplo, con los chinos. Pero esto le pasa a la Unión Europea también, que está poniendo aranceles a los vehículos eléctricos chinos. Claro. Entonces es como, ahora que sé que con mis reglas yo no gano, cambio las reglas. ¿Y quién defiende el libre comercio ahora al máximo? China. Entonces Te dicen a ti hace 10 años que China iba a estar denunciando a Estados Unidos en la OMC y dices, ¿de qué estamos hablando, no? Claro, es alucinante. Y si se lo dicen a Bill Clinton, que fue quien promovió la entrada de la Organización Mundial del Comercio en el año 2001 a China, porque era funcional a los intereses de Estados Unidos, porque China tenía una gran población con niveles salariales muy bajos y además sin capacidad de protesta. Entonces era un caramelo para las grandes empresas estadounidenses y occidentales en general que
se iban de sus territorios donde tenían que soportar clase trabajadora organizada, sindicatos, huelgas, protestas, estado social, y dijeron, mira, yo me quito esto de en medio, me voy a Asia, allí tengo trabajadores que no protestan y que producen muy barato, y ese es el motivo fundamental por el que China entra. Lo que ocurre es que lo que se sale del mapa es que China no estaba dispuesta solo a ser la que producía tecnología de bajo valor añadido, es decir, juguetes y textiles, Claro. que era el típico momento de los años 2000. Claro. China planificó su economía porque abrió el comercio, pero no renunció al control del Estado de su economía y al control de la regulación, y tenía una gran cantidad de empresas públicas, una gran capacidad de intervención en la economía, y dijo, yo voy a planificar para que no me dedique solo a hacer textiles y juguetes, sino que me voy a dedicar a hacer productos de alto valor añadido, de alta tecnología, pero no solo al final de la cadena, que por ejemplo eso le pasaba a Japón, producía vehículos, producía electrodomésticos, pero China dijo, yo no solo el final de la cadena, sino también el principio. Y el principio es el control de los recursos naturales que son esenciales para esa producción, ¿no? O sea, tú puedes tener un coche, un vehículo eléctrico, pero necesitas garantizarte todas las cadenas previas, todos los segmentos anteriores, empezando por los minerales críticos, por los metales, por todo lo que vas a necesitar. Y eso China es lo que ha conseguido hacer, y llega un momento en el que los países occidentales dicen, he perdido y ahora lo que viene es un repliegue que, como en el mercantilismo, nunca es puramente económico, siempre va acompañado de medidas extraeconómicas, coerción, amenaza, invasión, violencia, siempre. Otro de los movimientos pendulares que me ha parecido muy curioso identificarlo dentro de lo que explicas en el libro es esos primeros tratados de libre comercio que son utilizados como herramienta imperialista total, ¿no? Que también en aquel entonces, según explicas en tu libro, también los vendían como algo de que beneficiaba a las dos partes, pero siempre acababa dando una mayor ventaja a los países ya desarrollados en aquel entonces. Fíjate que últimamente, por eso digo que me ha parecido muy curioso ver ese penduleo con Trump rompiendo las reglas del juego. Yo he visto a gente de izquierdas en España aplaudir tratados de libre comercio de nueva generación que desde el ecologismo están criticando, ¿no? Me refiero fundamentalmente Unión Europea-Mercosur, ¿no? O sea, hay también un penduleo aquí en la izquierda y nos estamos haciendo todos libre comercialistas o algo así. Claro, porque, por decirlo de alguna manera, han cambiado las preguntas y las respuestas no pueden ser las mismas. Y la izquierda política, que es esclava hasta cierto punto de la izquierda económica, tira de inercia. Tiramos de inercia, todos tiramos de inercia porque no podemos replantearnos el mundo cada 5 minutos. Entonces tiramos de inercia, pero cuando las preguntas cambian de manera radical, no nos vale seguir respondiendo lo mismo que decíamos antes. Entonces esto vale para prácticamente todo, en el sentido de que aquí piensa que, por ejemplo, la Unión Europea firma un acuerdo con Estados Unidos que es prácticamente un tratado desigual de los del siglo XIX, ¿no? Es decir, con unos aranceles asimétricos. La Unión Europea no le pone ningún arancel a Estados Unidos, Estados Unidos pone los aranceles que básicamente quiere a la Unión Europea. Eso es un tratado desigual. Es un tratado desigual que es equivalente al que hizo el Reino Unido, por ejemplo, con Portugal, que era casi una pseudocolonia y que tenía, por lo tanto, un estatus de subordinación. Y la Unión Europea tiene un estatus de subordinación ahora mismo con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la Unión Europea, en el fondo, es el resultado de habernos encontrado con un escenario post-Segunda Guerra Mundial en el que Estados Unidos juega un papel central en la configuración de qué va a ser la Unión Europea en un contexto de Guerra Fría. Y la Unión Europea, la consecuencia en la actualidad es que depende militarmente de Estados Unidos, depende económicamente e industrialmente de Asia, particularmente de China, y depende energéticamente de Rusia y ahora de Estados Unidos desde el 2014 y la revolución del shale. Entonces, la Unión Europea está desconcertada. Está desconcertada. No sabe cuál es su papel en el mundo. Exactamente. Ahora mismo es un plato encima de la mesa. Ahora mismo es un plato encima de la mesa porque no tiene proyecto coherente, no tiene proyecto consistente. Tiene un entramado institucional profundamente desligado de los pueblos a los que se supone que representa, y además muy heterogéneo y muy penetrado por ideas de extrema derecha que, como dice la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, tienen el propósito de que la Unión Europea no se convierta en un actor relevante. Entonces, unificado. De hecho, la estrategia de la extrema derecha estadounidense es muy clara. Necesito que crezca
los partidos de extrema derecha europeos porque reivindicarán Estados-naciones. Porque a Estados Unidos, en su disputa... Lo dice en el documento de nacional literalmente, seguridad efectivamente, que se publica hace unos meses. Lo dice literalmente. Dice, en Estados Unidos, en su disputa contra China, lo que va a necesitar es que la Unión Europea no sea otro actor más. Porque la Unión Europea es decir, la suma de todas esas economías, de todos esos países, puede jugar un papel. Pero si está desagregada, son simplemente actores en el mapa menores. Y eso es un poco la estrategia que busca Estados Unidos. Y ante esas nuevas preguntas, la izquierda, bueno, parte del desconcierto tiene que ver con lo que tú dices, el Mercosur, el acuerdo Mercosur, que es un acuerdo de libre comercio, que los acuerdos de libre comercio siempre son para las empresas, no son para los estados, porque quienes comercian son las empresas, claro, no son los estados. Entonces la izquierda, para empezar, debería tener esa perspectiva crítica de que esto es un acuerdo entre empresas. Claro, esto es el un Estado acuerdo lo único entre que hace empresas. es reducir aranceles, lo cual reduce ingresos. Claro, claro, entonces la perspectiva es distinta, ¿no? No es una perspectiva nacionalista, no es una perspectiva como la izquierda quiere hacer. Hemos pactado entre España y Brasil, no, perdona, han pactado las grandes empresas de España y Brasil, evidentemente, cómo negociar y les interesa. Y tienen, como el capital siempre es contradictorio, tienen sus disputas, porque el capital automovilístico de Brasil, que por ejemplo es muy fuerte, pues no estaba de acuerdo. Claro. Y de hecho en el acuerdo final, ¿por qué no estaba de acuerdo? Pues porque no quiere luchar contra la industria automovilística alemana. Y de hecho en ese acuerdo es también asimétrico, porque Brasil ha conseguido, el capital brasileño ha conseguido 15 años de aplicación progresiva de las medidas acordadas en Mercosur para poder adaptarse y no tener que competir a día de hoy con la industria alemana. Es decir, el capital compite entre sí. Entonces la izquierda, ante tanta sofisticación, no puede caer en la idea de como Trump dice que hay que hacer aranceles, yo defiendo el libre comercio. Ya. Es que es absurdo. Y o sea, se es ve absurdo. y se está viendo mucho esa dinámica. Se ve y lo hemos visto porque, por ejemplo, España, a nivel, digamos, agregado, y Pedro Sánchez como cabeza, en su oposición legítima y además correcta ante Donald Trump, la explicación es, no, defendemos el mundo que era. No, es que el mundo que era ya no existe. Ya. Lo siento, pero ya no existe. O sea, eso es nostalgia. Ya no existe ese mundo. Y eso es un poco lo que yo percibo cuando yo debatía con algunos de esos representantes europeos, cuando yo estaba en el gobierno, o cuando lo veo ahora en la tele. La sensación que tengo es que los dirigentes europeos están un poco como queriéndose despertar de un mal sueño. O sea, están como, ojalá mañana todo vuelva a ser como antes, Estados Unidos nos quiera, nos proteja, los malos sean los rusos y los chinos y hagamos pactos, ¿no? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Entonces, eso lleva a una situación de desbloqueo, de desconcierto, de falta de consistencia, ¿no? ¿Qué papel juega la Unión Europea en esta nueva división internacional del trabajo? En mi opinión, lo más razonable sería una izquierda que dijera, oye, mira, es que la Unión Europea ya no es el centro del mundo. Lo fue durante muchos años, pero ya no lo es. Ya no lo es, y eso tiene consecuencias, claro. Porque es que la Unión Europea, y eso es parte de lo que en el libro hablo del intercambio ecológico desigual, la Unión Europea se ha beneficiado, no solo, por supuesto, el gran capital, pero todo el conjunto de la población, de que su metabolismo de las sociedades, su metabolismo económico, ha dependido de la explotación de la mano de obra y de los recursos naturales de otras partes del mundo, del sur global. Es decir, que nosotros hoy, como ciudadanos, podamos vestir por un par de euros en el Primark, no es un accidente. Es porque hay unas relaciones sociales que son asimétricas, que son de explotación con otra parte del mundo, que es el sur global, que es el que te produce esa mano de obra prácticamente gratuita, unos recursos naturales, unos efectos ecológicos. Bien, todo eso está dejando de funcionar, no porque hayamos sido conscientes, sino porque el sur global es más fuerte. Y el sur global es más fuerte, entonces tú vas a tener esa tensión, para empezar, se te va a expresar en forma de inflación, que es algo que ya empieza a suceder. Y eso lleva a la frustración, a una sociedad europea que en el fondo hay un punto de nostalgia que creo que late debajo del crecimiento de la extrema derecha, es queremos volver a ser lo que éramos antes. Queremos vivir como antes vivíamos. Ojo, tu modo de vida dependía del sufrimiento de otras partes del mundo. Entonces, eso está y de esa falsa conciencia de que el mundo, de que los recursos eran ilimitados, como has dicho antes. Efectivamente. Entonces, ese mundo ya va a dejar de existir. Entonces, ahora hay uno nuevo. Entonces, tus respuestas de, bueno, como Trump dice esto, vamos a recuperar el orden basado en reglas. Bueno, el orden basado en reglas está bien, no va a ser el mismo. Ojalá vayamos a otro orden basado en reglas, pero la idea de que el libre comercio, ese marco propio de los años 90, es el ideal para que defienda la izquierda, es absolutamente erróneo. Creo que tiene mucho que ver con la debilidad intelectual de la izquierda económica, es decir, la incapacidad de plantear alternativas. En última instancia,
todo el régimen del libre comercio se fundamentó en las ideas de David Ricardo, de los teóricos de la economía clásica, que justificaron, dieron una justificación ideológica a prácticas que eran más intuitivas, que tenía que ver con lo que hemos expresado, ¿no? El libre comercio me viene bien, por favor, ¿quién me lo justifica? ¿No? Suele ser al revés, no hay un invento teórico que después lleve a una política, sino suele haber políticas prácticas y después aparece la gente, pues esto te lo justifico yo y te lo justifico bien. Los economistas suelen ser los que proporcionan las narrativas y las justificaciones de las políticas públicas, y la izquierda suele ser incapaz de enfrentarlo. Entonces, hay una izquierda que es incapaz de ser crítica con el libre comercio y que a día de hoy le cuesta todavía más, porque como los que son críticos del libre comercio son los otros, son Donald Trump, pues cae en esa idea de el libre comercio es la solución de todo. Y no, es que el libre comercio es una cosa. Comerciar está bien, pero puede haber límites a ese comercio que tengan una finalidad social o económica. Por ejemplo, lo que hizo China, lo que está haciendo Estados Unidos, y en realidad es lo que va a hacer todo el mundo. O sea, aquí no nos olvidemos, todo el mundo lo va a hacer, la Unión Europea lo está haciendo, con lo que he dicho antes de los vehículos eléctricos y muchas otras cosas. La vuelta del papel del Estado es inevitable. Lo que pasa es que está volviendo por las malas razones. No está volviendo para desarrollar las capacidades de disfrute de la sociedad, sino que está volviendo para militarizarse, está volviendo para una política industrial orientada a la competencia entre Estados, no está volviendo a la satisfacción de una política industrial para satisfacer necesidades, pero el Estado va a volver, está volviendo ya. Si vemos unas pequeñas pinceladas de estas de vuelta del Estado, que no es totalmente militar, aunque también tiene sus relaciones. Claro, si nos dicen hace 10 años que la Unión Europea iba a estar poniendo dinero encima de la mesa para hacer fábricas de baterías, claro, no lo hubiéramos creído tampoco, ¿no? O sea, que eso es una vuelta. Pero claro, ves a China haciendo ese desarrollo de electrificación tan bestial, algo que no nos podíamos imaginar. Seguimos estando a la cola de países que sí que tienen una mentalidad una mentalidad y también un sistema político que les permite hacer planes a medio o largo plazo. Claro, a mí hay un elemento que cuento en el libro y que para mí es sintomático. De hecho, ahora publico en la Monthly Review un artículo que empieza exactamente con esa anécdota, y es, en el año 2010, Japón y China tienen un problema, se llevan muy mal históricamente, y hay un barquito japonés que entra en las aguas que China reconoce. Y China, de manera informal, lo que hace como represalia es dejar de exportar materias primas que son centrales, como los minerales críticos, a Japón. Claro, Japón es una isla. Japón no tiene esas materias primas, las compraba en el mercado. Y de repente, cuando China le dice eso, bueno, Japón, claro, pues produce coches, pero sin la materia prima, pues acabaron los coches. Claro. Entonces se acabó. Recapacita, rectifica, se lleva el barquito, pide perdón y todo vuelve a la cierta normalidad. Pero es un punto de inflexión para las economías occidentales en las que se dan cuenta de que de repente esa disputa geopolítica se puede convertir en que tu economía colapsa. Claro. Porque tu economía depende de un suministro que procede de otros lugares, ¿no? Entonces eso es lo que está sucediendo. Se está volviendo a un intento de ganar autosuficiencia relativa, por lo menos en los sectores críticos. Y eso pasó en el 2010, pero es que pasó en el 2020 la pandemia. Y yo estaba en el Consejo de Ministros cuando en España dijimos, bueno, vamos a preguntarles a los científicos qué tenemos que hacer. Ellos son los que saben, ¿no? Y la primera recomendación intuitiva que salió desde el principio fue todo el mundo mascarillas. Entonces se preguntó al Ministerio de Industria, bueno, ¿y cuánta producción de mascarillas podemos hacer? Ninguna. Había dos industrias, creo recordar, pequeñísimas, 2 fábricas, que no se dedicaban a eso, pero podían producirlo y que tuvieron que ser intervenidas por el Estado. Y aún así, eso no te daba para cubrir a la población en modo alguno. ¿Por qué? Porque tu capacidad industrial para producir mascarillas, ya no te digo que fuera una fábrica que ya produjera mascarillas, sino que tuviera la tecnología para hacer mascarillas, que estuviera preparada para de un día a otro. Que no creo que sea una tecnología como muy desarrollada. Claro, no estamos hablando de Airbus, ¿sabes? No estamos hablando de cohetes tampoco espaciales. Exacto. Se había desindustrializado España y se había llevado esa capacidad productiva sobre todo a Asia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que te ves vulnerable y que esa vulnerabilidad se convierte en una dependencia de países terceros como China.
Y en medios lo estamos conociendo. Un montón de gente con comisiones, con corrupción. Estamos conociendo la corrupción, digamos, que nace en lo público, pero en lo privado. Gente que intermedió con contactos en China, que se ha hecho multimillonaria por eso. Son consecuencias, síntomas de un problema básico. Es tu incapacidad de tener una estructura productiva para elementos esenciales de la vida. En ese momento, coyunturalmente, la producción de mascarillas. ¿Qué ocurre? Que muchos países están volviendo a hacer pues lo que tú has dicho, a de repente decir, oye, si yo no quiero depender tanto de un tercer país, que además tengo rivalidad geopolítica con él y que no sé por dónde va a salir, que no está comprometido con mi forma de ver el mundo, necesito tener mis propias baterías, necesito tal. Entonces, la conclusión es la misma, necesito industrializar. Las causas que lo justifican son distintas, insisto, en los economistas del desarrollo siempre hemos pensado que hay que hacer política industrial para que tu economía sea potente, pueda disfrutar de altos salarios, mejores condiciones materiales de vida, mejor nivel de vida para la gente, porque una economía no industrializada pues es una economía mucho más vulnerable porque depende de valores de bajo valor añadido, volátiles, estacionales, etc. Pero ellos no lo plantean así, no lo plantean desde esa óptica del desarrollo, lo plantean desde la óptica de la guerra, de la óptica de cuidado que mi rival me tiene cogido por unas partes nobles porque yo dependo mucho de él y tengo que cambiarlo. Entonces son dos ópticas distintas, pero que cristalizan en lo mismo, y es política industrial. Y fíjate, en los años 80 teníamos a Carlos Solchaga que decía la mejor política industrial es la que no existe, y mientras él decía eso, China estaba planificando e industrializándose con esa gran capacidad que estamos viendo hoy, que permite además incluso salvar al planeta, porque su capacidad de electrificación, de generación de energías renovables, no es solo el resultado, digamos, en paneles solares, sino que la propia producción, las economías de escala, ha abaratado tanto la infraestructura renovable que hoy es accesible para muchos países del mundo que en condiciones normales no iban a poder hacer esa inversión inicial, pero que ahora ya tienen esa tecnología. Claro, en una contradicción, en una pulsión contradictoria entre tengo una tecnología más barata, pero sigo dependiendo de China, porque yo no produzco esos paneles solares. El 80% de los paneles solares del mundo son chinos. Entonces tienes esa tensión. O sea, ellos han abaratado nuestra transición, en cierto modo también. La nuestra de todo el mundo. O sea, porque nosotros todavía somos una economía con músculo, pero para que África o América Latina pueda disponer de esa tecnología, para ellos esto ha venido a ser una salvación muy importante. Lo estamos viendo ahora mismo en el caso de Cuba. Es decir, de repente se ha hecho barato y factible electrificar tu economía porque ahora la infraestructura, la tecnología es mucho más barata porque China lleva 20, 25 años dedicada a la producción y bajando los costes unitarios. Decía, me acordaba ahora de otra persona que pasó por aquí, Esteban Hernández, que me decía que la Unión Europea está donde está porque hemos sido los últimos tontos en seguir defendiendo el neoliberalismo. Claro, hasta cierto punto, si por neoliberalismo entendemos esa fe ciega en las virtudes del mercado y en particular del comercio exterior, por supuesto que es cierto, porque el neoliberalismo está muerto. O sea, no está claro qué sigue al neoliberalismo, si es mejor o es peor, porque ese es el debate político. Es decir, va a venir Donald Trump y la extrema derecha, que no es neoliberal, pero que en última instancia construye una sociedad profundamente desigual, profundamente jerárquica, autoritaria, etc. O lo que viene al neoliberalismo va a ser algo más progresista, una recuperación de los valores y principios de la Ilustración, etcétera, etcétera. Eso es una disputa política. Pero no cabe ninguna duda de que China en 1978 empezó a hacer esa política industrial a través de la planificación. Observa, rompiendo con la lógica que había hecho América Latina y la propia Unión Soviética al convertirse de nuevo en Rusia. Es decir, a Rusia, la transición en Rusia no solo supuso incorporarme al mercado exterior, al comercio, sino que supuso unos planes de ajuste neoliberales, de privatizaciones brutales que colapsaron la economía rusa. En América Latina pasó lo mismo. En los años 80 y 90, las políticas neoliberales no solo promovían abrirse al comercio exterior, sino que al hacerlo también privatizaban la capacidad del Estado, ¿no? Y eso llevó a la famosa década perdida de América Latina. Y lo he dicho antes, China no siguió esa receta. China lo que hizo fue, voy a incorporarme al mercado, pero sin renunciar a mis controles sobre la economía.
Y ahí es donde está el quid de la cuestión, que China ya desde 1978 retuvo en un gran debate, que Isabella Weber tiene un libro maravilloso sobre ese momento en China, explicando los grandes debates que hubo en China entre los que querían seguir la ruta rusa y neoliberal de vamos a abrirnos al mercado pues como nos han dicho que es lo mejor, y aquellos otros que decían nos abrimos al mercado pero retenemos el control, ¿no? Eso es 1978 en China. Estados Unidos vuelve a una política industrial, o más o menos podríamos llamarlo así, después de la crisis financiera del 2008, que es cuando se dan cuenta de que también su papel en el mundo ya no es el que era en los años 90, y Europa, o la Unión Europea, vuelve a la política industrial en la pandemia, 2020. Entonces sí, somos los últimos. Somos los últimos, pero fíjate, somos los últimos, lo has dicho antes, hablando de los fertilizantes, los países del Golfo, que son países que no son democracias. Estás hablando de Arabia Saudí, estás hablando de Bahrein, estás hablando de Emiratos, todos ellos que ya nacionalizaron en los años 70 el petróleo, no solo quisieron ser exportadores de petróleo como materia prima en crudo, sino que dijeron, oye, yo necesito industrializarme, necesito no depender solo de la materia prima. Y establecieron unos programas de planificación a 5 y 10 años de construcción de refinerías y de plantas de procesamiento que hacían más complejo pues, su nivel industrial. Todo eso era público. Es decir, de repente tienes que China está planificando industrialmente su economía a través del papel del Estado, de la planificación, lo está haciendo los países del Golfo. Estados Unidos recupera un poco, se sale un poco de la vía neoliberal en el año 2010 y la Unión Europea es el único actor que queda, digamos, en el mundo. Aquí estamos que con los todavía Next Generation ahí metiendo un poquito aquí, un claro, poquito allá, de una forma muy tímida. La pandemia fue sí, de hecho el debate que teníamos nosotros en el gobierno era ese. Nosotros tenemos una pandemia, tenemos unos problemas económicos porque hemos cerrado el país por unas razones de salud pública y tenemos que ver cuánto gastamos. Y había dos almas en ese debate. Yo lo viví en el Consejo, bueno, no era el Consejo de Ministros realmente porque el Consejo de Ministros ya va todo bastante cocinado. Era el órgano donde se debate de cuestiones económicas y no están todos los ministros, solo estamos los que nos ocupamos de cuestiones económicas. Y ahí había dos almas. Había un alma que era un alma contable, neoliberal, puro y duro. Era, pero si yo no tengo dinero, yo no puedo gastar. Era un alma puramente neoclásico, monetarista, es decir, es una visión muy estándar, ¿no? Muy convencional. Y luego estábamos otros, que por cierto, la división no era Unidas Podemos PSOE. Ah, ¿no? No era así. En el PSOE había mucha gente que estaba con nosotros, entre otros... y en Unidas Podemos había monetaristas también. En Unidas Podemos solo éramos dos. Estábamos Yolanda y yo y era más fácil estar de acuerdo, éramos solo dos. Pero, por ejemplo, José Luis Escrivá fue una de las personas que más nos apoyó en el planteamiento de hay que gastar todo, claro, porque esto va a ser lo que reactive la economía y después ya seremos capaces de recoger los réditos en el ciclo siguiente. Claro. Y al final, por suerte, no por ese debate en España, sino porque ese debate declinó también en la Unión Europea y se ganó ante todos los tecnócratas de Bruselas que habían aprendido de economía en clave neoliberal y ahora tenían que adaptarse a un mundo nuevo. Bueno, halcones que destrozaron a los países del sur, que ahora se daban cuenta que esas crisis también le afectaba a ellos, ¿no? Claro, porque efectivamente suele ser un patrón bastante común. Pero sí es importante, yo siempre lo subrayo, el papel, porque lo he vivido en el Estado, el papel de los técnicos. Técnicos que son gente brillante, que se ha preparado en las carreras académicas, que son gente que estudia muchísimo, que hace oposiciones, que se saca los técnicos del Estado que al final saben. ¿Pero qué saben de economía esa gente? Saben lo que se han estudiado, la mayoría de ellos, lo que se han estudiado en el programa. Y es un programa en un contexto histórico muy particular. Es un programa que no te habla de política industrial, es un programa que te habla de las bondades del libre comercio. Entonces, cuando llega un episodio extremo, un cisne negro como una pandemia, esos técnicos no tienen las herramientas para ese mundo nuevo. Tienen las herramientas porque que el mundo hubiera seguido siendo igual que cuando ellos estaban estudiando. Y esos son frenos brutales. Porque claro, cuando tú en ese contexto de pandemia pedías un informe a los técnicos del Estado, de economistas, sobre qué hacer, te puedes imaginar. Era pues como si, no sé, como si hubiera habido pues un pequeño terremoto en alguna parte de España y había que, bueno, pues nada, sacar el dinero de los remanentes que tuviéramos y poco más. No veían el impacto de que era algo totalmente distinto y que estábamos transitando a un mundo diferente, ¿no? Entonces, efectivamente, la pandemia abrió las puertas a esa nueva política keynesiana, por decirlo de alguna forma, que fueron los paquetes Next Generation, que son los que han mantenido a flote, por ejemplo, la economía española en un contexto puramente adverso.
Como digo, tengo un montón de cosas sobre el libro. Me gustó mucho la parte de los esclavos, la verdad, que es un enfoque y una visión que no se suele leer mucho en cómo lo trata esto en el libro, los fertilizantes que ya hemos tratado. Pero como vamos un poco apresuraditos de tiempo, voy a adelantar a cosas más de la actualidad, ¿no? Parece que empieza a haber una conciencia más sobre el tema de la limitación planetaria, biofísica del planeta. Empieza a haber una conciencia sobre el tema de la energía. Empieza a haber una conciencia de que las guerras, como tú dices, al imperialismo se le cae la careta y muestra con total descaro que es una cuestión de petróleo y de energía, etcétera. Y de repente llega la inteligencia artificial, los centros de datos y la enorme inversión que está habiendo ahora mismo en las empresas de inteligencia artificial, que es algo totalmente contrario. O sea, vemos ahora un consumo humano que choca contra la acumulación de capital y esa carrera tecnológica, ¿no? Que de hecho tú comentabas en una parte del libro la trampa de Engels, ¿no? Como si estuviéramos viviendo. Estamos en una nueva trampa de Engels, o sea, estamos en un momento en el que esa acumulación de capital y de la energía se está chocando completamente contra las políticas que deberíamos seguir. Bueno, es evidente que nosotros como sociedad, y esto requiere muchos matices porque la sociedad no es homogénea, claro. La sociedad es puramente heterogénea, está estructurada en clases sociales y por lo tanto, y en países y en regiones, lo que significa que hoy sabemos que nuestra actividad como seres humanos tiene consecuencias al transgredir los límites o los parámetros del sistema Tierra. Y, por ejemplo, el cambio climático es una expresión de eso, es una expresión de las relaciones sociales que han dado lugar a un problema medioambiental, pero que no todas las responsabilidades son iguales. No es igual la de Mozambique que la de Estados Unidos en términos históricos y no es igual la del propietario de un jet privado en España que el de un currito cualquiera en nuestro país, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo presente, pero a nivel agregado no cabe ninguna duda de que nuestra actividad económica implica, por definición, cada acto de producción va a implicar un mayor consumo de recursos naturales y de energía. Y eso no puede continuar de manera indefinida en un mundo que es finito en recursos naturales, aunque tengamos un sistema abierto en términos de energía, porque siempre tenemos la energía solar, al menos hasta los 5.000 millones de años que parece que quedan al Sol, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que creo que tiene que quedar claro es cómo reconfiguramos la pregunta, digamos, clave es cómo reconfiguramos nuestra economía para que esté dentro de los límites del planeta y en una segunda capa, pero a la vez, cómo hacemos eso y al mismo tiempo garantizamos un suelo social, ¿no? Es decir, cómo vivimos debajo del techo ecológico, que eso nos lo marca los límites del planeta, pero vivimos por encima de un suelo social para que permita que la mayoría de la población pueda tener las necesidades satisfechas de educación, de sanidad, de techo, de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el reto en abstracto. En lo concreto, ¿qué significa eso? Para mí significa una ecuación que es controvertida en el debate ecologista actual, que es decrecimiento más transición energética. Las dos cosas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque podemos ser y debemos ser críticos con el uso de la tecnología, pero la tecnología se incorpora en un sistema económico determinado. Es decir, yo lo cuento en el libro y lo cuento en las charlas. Está documentado que la tecnología que en la Edad Media aparecía con mucha menor frecuencia era bendecida y era recibida con mucho cariño y con mucho fervor por la población que se beneficiaba de ella. Por ejemplo, campesinos que de repente tenían un molino de agua alrededor. Y el molino de agua permitía utilizar la energía del movimiento del agua para moler grano. Y ese moler grano no lo tenían que hacer ahora sus músculos. Entonces producían lo mismo trabajando menos tiempo. Y eso era motivo de satisfacción porque tenían más tiempo libre para lo que les pareciera oportuno disfrutar su ocio. Esa posibilidad de que la tecnología te facilite trabajar menos produciendo lo mismo está clausurada bajo el capitalismo. Porque en el capitalismo las tecnologías se incorporan para producir más en el mismo tiempo o aún peor, para producir mucho más trabajando más. No existe en el capitalismo, por la propia lógica de competencia entre actores, la posibilidad de que si yo tengo una nueva tecnología que te permite a ti trabajar menos tiempo produciendo lo mismo, lo hagas. Porque tu temor a que tu rival como agente económico pueda llevar otra lógica
va a hacer que asumas que la tecnología es un instrumento más para seguir corriendo, ¿no? Somos ese hámster en la rueda que corre para ir más deprisa, para ir más deprisa, para ir más deprisa. Entonces, como resultado de esta percepción, existe una salida natural, intuitiva, que es el movimiento ludita, en sus diferentes expresiones históricas, que es voy a cargarme la máquina, voy a odiar la tecnología porque destroza. Bueno, bien, tiene su fundamentación, tiene su romanticismo, pero la tecnología puede ser usada para otra cosa. La inteligencia artificial puede ser usada, por ejemplo, por motivos educativos, puede facilitar los trabajos, puede liberar tiempo de trabajo humano para disfrutar de otro tipo de ocio, pasar, contemplar la vida mejor. El equipo de Thomas Piketty acaba de sacar un informe extraordinario que va en esa dirección, ¿no? Es una dirección que ya había hablado con mucha más ingenuidad Keynes en los años 30, etc. Bien, en mi opinión, la tecnología la tenemos que apropiar y la transición energética es necesaria, aun asumiendo que hay costes. Los centros de datos consumen energía, pero claro, tú tienes que definir cuántos centros de datos necesitas, porque la inteligencia artificial, claro, la inteligencia artificial puede servir con motivos educativos o puede ser para generar memes continuamente y funciones absolutamente inútiles. Entonces, la tecnología tiene que estar definida en su uso y el para qué y para beneficio de para quién, ¿no? Entonces, la transición energética, yéndonos más allá de la inteligencia artificial, requiere minas, porque requiere esa extracción de minerales críticos. El hecho de que tengamos dispositivos móviles, productos electrónicos en general, es el resultado de que hay minería. ¿Que no hay en nuestro territorio tanta como eso? Claro, porque la está habiendo en Chile, porque la está habiendo en Australia, porque la está habiendo en Chile, en China. Son esos territorios, zonas de sacrificio que tú no ves, ¿no? Entonces hay un punto contradictorio, también en cierto ecologismo, que dice, bueno, yo quiero seguir disfrutando de estas tecnologías, el móvil, por ejemplo, pero que las zonas de sacrificio... Que no se abran minas en Extremadura. Eso es. Que las zonas de sacrificio existen, pero que sean en otro lugar, ¿no? Entonces, yo creo que hay que asumir que la transición energética, para tener paneles solares, para tener turbinas eólicas, para tener prácticamente todo lo que va a tener coste. Y tiene un coste ecológico, por ejemplo, ¿no? En afectación en donde hagas la mina o lo que fuera, que puedes minimizar, que puedes gestionar de otra manera, porque aquí está el cómo lo haces. ¿Lo hacen las grandes empresas privadas, el oligopolio, o lo hacen empresas públicas, o lo hacen incluso comunidades a nivel local? El modelo puede ser distinto y las consecuencias son también distintas. Pero yo no renuncio a la transición energética, porque creo que hay que electrificar, porque creo que debemos preservar todo lo que hemos conseguido gracias a los combustibles fósiles, es decir, esa capacidad de potencia física, de productividad, etcétera, para disfrutar de bienestar material, porque la alternativa sería no usamos combustibles fósiles, pero tampoco usamos transición energética de nueva generación, paneles solares, etcétera. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedan las tecnologías preindustriales, la energía renovable de vieja generación, que te dan un perímetro de lo que es posible muy limitado. Para empezar, es discutible que 8.000 millones de personas en el planeta puedan ser sostenidas solo con esas energías. Entonces, cuidado, que eso es un escenario peligroso. Entonces, yo creo que la combinación entre decrecer, en el sentido de la tecnología y la energía y los recursos naturales que usemos tienen que tener un propósito social, debatido, discutido, democrático, pero la transición energética es una condición necesaria. Alberto, has dicho otro de los términos que también he visto muy pendular en la izquierda, que es el decrecimiento, ¿no? Que es algo que hace, yo creo que unos 15, 20 años hubo un movimiento como más fuerte dentro del ecologismo que aceptó las bases. Yo creo que gran parte de la izquierda aceptamos las bases del decrecimiento, aunque ahora también, yo no sé si es por estos movimientos pendulares, no lo veo tan claro. Quiero mezclártelo con otros dos términos, hacer un mejunje aquí que también sobrevuelan todo tu libro. Uno se cita más que el otro. El primero es Malthus, la trampa malthusiana, ¿no? Aquel error que tuvo Malthus de creer que íbamos a tener unos límites porque igual no calculó o no conocía que íbamos a encontrar petróleo debajo de nuestros pies. Tú mismo acabas de comentar de esto de cómo vamos a alimentar 8.000 millones si dejamos los combustibles fósiles. En el libro dices incluso cómo vamos a alimentar a los 10.000 de aquí a un par de décadas. Y el otro término, que como digo, ese creo que solo se cita un par de veces, aparece en el libro, pero que yo creo que es de vital importancia y que va relacionado con el titular, la guerra por la energía, que es el ecofascismo, ¿no? ¿A qué escenarios nos estamos planteando con esta? ¿Es posible una trampa malthusiana? ¿Va a ser posible un decrecimiento justo? ¿Vamos hacia un ecofascismo? Claro, son tres conceptos que
funcionan sobre la misma melodía, pero que son cosas distintas, ¿no? La trampa malthusiana es el concepto que en la academia se suele referir a lo que son las restricciones biofísicas de cualquier economía o cualquier sociedad, y es que resulta que este fenómeno que llamamos crecimiento económico es un fenómeno realmente nuevo, tiene 250 años, que va asociado al consumo de combustibles fósiles, porque antes de ese tiempo lo que nosotros conocemos como crecimiento económico no existía o era absolutamente insignificante, dado que la economía enfrentaba límites naturales muy reconocibles por cualquiera que los viviera en esas sociedades, y es que todo se producía en la tierra, todo. Es decir, tú necesitabas abrigo para por ejemplo, pues para vestirte, necesitabas animales, fibra, por ejemplo, o lana de las ovejas o fibra como el algodón que se producía en la tierra o que consumían las ovejas en la tierra. Necesitabas alimento, cultivabas en la tierra. Las ovejas tenían que comer, o los animales como medio de producción de la agricultura necesitaban comer forraje en la tierra. Necesitabas madera como combustible o para crear casas o crear buques, barcos. Necesitabas también bosques que se ocupaban en la tierra. Todo dependía de la tierra y había que elegir. Porque la tierra es finita, entonces había que elegir. Y eso eran las restricciones que los economistas políticos clásicos tenían muy presente, a pesar de que ya se habían ido desligando la economía del entorno natural, tenían muy presente, y para ellos los factores de producción eran tres: capital, trabajo y tierra. Eso desapareció después en el devenir de la ciencia económica, pero era la tierra fundamental. ¿Cómo supera esas restricciones biofísicas que te impiden crecer al mismo tiempo que crezca el Producto Interior Bruto, el ingreso por persona? Pues porque se produce una combinación de dos factores esenciales. La presencia de los combustibles fósiles, que permite tener energía debajo del suelo, ya no en la tierra, sino debajo del suelo, y ya no necesitas, por ejemplo, quemar madera. Por lo tanto, puedes utilizar esa parte de los bosques para más cultivo y alimentar a más gente. Y las redes coloniales, que es una especie de importación de tierra, porque tú invades otros territorios, creas tus colonias y puedes producir allí el azúcar, el tabaco, obtener la madera de allí, ¿no? Entonces eso es lo que permite superar las restricciones biofísicas. Son los combustibles fósiles, y eso es lo que, digamos, rompió el pensamiento que tenía gente como Malthus de que había unos límites naturales que eran imposibles de superar, ¿no? Y se considera un error de Malthus, porque no supo predecir lo que pasó. El problema es que no es cierto. Es decir, lo que los combustibles fósiles dan es tiempo, pero no superan esas restricciones biofísicas. Esas restricciones biofísicas están latentes. Lo único que ocurre es que es como que te está acabando tu dinero de la cuenta corriente y pides un préstamo. Y el préstamo pues no te hace más rico, en el sentido de que la base que hay debajo es que tú eras pobre, pero ahora mismo tienes más porque has tirado de un recurso que es temporal, que es lo que le ocurre a los combustibles fósiles. Por lo tanto, tarde o temprano, la economía, la sociedad, va a volver a tener restricciones biofísicas. De hecho, ya lo hace, ¿no? De manera obvia. Y la no existencia de combustibles fósiles tiene que ser sustituido con algo, que es lo que yo planteaba antes de energías renovables de nueva generación. Porque si no lo haces, vas a volver a los parámetros de las viejas sociedades agrarias y preindustriales, en las que es muy difícil mantener los niveles de población que tienes y demás. Entonces, ahí es donde entra el debate sobre el decrecimiento, que es uno de los vectores por los que puede entrar. Yo creo que el decrecimiento tiene muchas virtudes. Como palabra, choca contra uno de los motores de la economía convencional, que es el crecimiento económico, y lo desmitifica, lo problematiza, cosa que es muy buena. También tiene elementos negativos, que es que el crecimiento es percibido a nivel de sentido común como algo positivo. Mis hijas crecen, eso está bien. Entonces, cuando tú le dices a alguien que tiene que decrecer, hay un choque, digamos, cultural que puede hacer que ganar adeptos sea difícil, ¿vale? Entonces yo prefiero hablar de ecosocialismo. En el libro hablo de ecosocialismo. Es la opción que tú planteas al final. Eso del es, libro. y mucha gente del decrecimiento hablamos de ecosocialismo porque interpretamos que tenemos que reducir el nivel de consumo material y de energía como sociedad, por lo tanto respondemos a la misma filosofía que el decrecimiento, pero tenemos que hacerlo con instrumentos que nos permitan planificar una economía, poner la economía al servicio de la vida, es decir, ya no es el mercado el principio rector de lo que producimos, cómo distribuimos, cómo consumimos, sino que es otro tipo de institución colectiva y democrática, y esa es lo que nosotros definimos como ecosocialismo, que va a ser la alternativa a eso que ya has llamado ecofascismo. Porque el ecofascismo es una palabra que reúne también mucha heterogeneidad, pero con la que podemos definir a esas
tensiones, esas pulsiones dentro del pensamiento conservador que dice, acepto que hay pocos recursos en el planeta. A lo mejor no me creo a los científicos esos que nos dicen no sé qué del cambio climático, pero acepto, como le pasa a Trump, que minerales críticos hay pocos. Ya. Y en vez de compartirlos, me los quedo yo. Y entonces lo que está diciendo es, de los pocos recursos naturales que hay en el planeta, yo me los voy a apropiar. ¿Para quién? Para un demos que es cada vez más estrecho. Que eso se ve muy bien en el Donald Trump porque dice, no es ni siquiera para los estadounidenses tal y como están registrados a día de hoy, porque ya está poniendo en duda hasta que los que son somalíes de tercera generación, pero ciudadanos estadounidenses, a lo mejor no son tan estadounidenses, ¿no? Claro. Entonces ahí el nacionalismo étnico, que está emergiendo en todas partes de Occidente, se mezcla con esa idea de si hay pocos recursos para nosotros. Y eso ya está vigente en la Unión Europea hoy. O sea, cuando tú pones una frontera en el Mediterráneo que lo conviertes en una fosa común, lo que estás diciendo es, yo sí quiero los recursos de África, pero no quiero a sus personas. Cuando Donald Trump se lleva el petróleo de Venezuela después de una invasión, pero impide dar visados a los venezolanos, está diciendo lo mismo. Cuando en República Democrática del Congo se hacen acuerdos de preferencia y privilegio para las empresas estadounidenses de extracción de minerales críticos como el cobalto, pero al mismo tiempo se establece una nueva normativa que se prohíben los visados a personas de 75 países, entre ellos, ya lo he dicho, Venezuela, pero también República Democrática del Congo, tienes el capitalismo desnudo. Es, me puedo traer sus recursos naturales, pero sus personas no las quiero visitar. ¿Qué es? Es una barbarie fortaleza. Es un mundo en el que los más privilegiados han dicho, todos los recursos del planeta son potencialmente para mí, pero estoy protegido por una fortaleza del acceso de seres humanos, que no sea mi demos. Ese es el ecofascismo, tiene muchas versiones, etcétera, que es contradictorio entre sí, porque pon a un ecofascista europeo con un ecofascista americano y van a chocar. Claro. Van a chocar porque están defendiendo un demos que no es exactamente el mismo. Claro. Entonces el ecofascismo es el fascismo tradicional en un contexto de crisis ecosocial que cambia necesariamente las expresiones, los discursos e incluso las tácticas de ese movimiento ultrarreaccionario. El ecosocialismo, creo, que es la alternativa, que es la única que mantiene el hilo de los principios y valores de la Ilustración, de los derechos humanos, de la viabilidad de una sociedad que viva dentro de los límites del planeta, pero por encima de un suelo social para que todo el mundo, en todas partes, tenga los derechos satisfechos. Esas son la forma en las que yo podría juntarte esos tres conceptos. Si yo enchufo el telediario ahora mismo las noticias, la impresión es que entre esas dos alternativas va ganando el ecofascismo, ¿no? Sin duda alguna, es decir, eso no nos debe quedar duda. Yo soy muy optimista porque si no, pues no hubiera sido militante de izquierdas, no hubiera asumido mis responsabilidades, etc. Pero eso no te quita que no seamos capaces de reconocer que el mundo hoy tiene una pinta horrorosa. Yo tengo 3 hijas y me da mucho miedo el mundo que se les va a quedar y lucho para que cambie. Pero hoy tiene una pinta horrorosa. Tiene una pinta horrorosa porque las lógicas dominantes hoy son las lógicas que funcionan entendiendo y operando con la misma gramática que el ecofascismo. Aunque no se exprese como tal, no digamos, somos los ecofascistas los que nos presentamos a las elecciones, en el fondo lo que late desde abajo es lo mismo. Y de hecho no es casualidad que el discurso, reaccionario, su principal vehículo sea la antiinmigración. Porque en el fondo está esa dinámica, ¿no? que se expresa a través de conflictos culturales, conflictos de muchas naturalezas, pero en el fondo es la idea de no cabemos todos. Y ojo, es que sí cabes todos. En el planeta cabemos todos, pero lo que tienes que redefinir es cuál es el sistema económico con el que podemos caber todos y cuál es el tipo de producción y consumo que hace que esa ecuación funcione, que quepamos todos y todos tengamos derechos satisfechos. Claro, hay gente que eso, digamos, el salto a esa situación desde la presente es un salto de declive y entonces se oponen. Las élites que viven a todo trapo y a todo lujo se oponen a eso y prefieren mantener sus privilegios sabiendo que es a costa del empobrecimiento y la muerte de mucha gente en otras partes del mundo, y eso es el ecofascismo. Alberto, como digo, tengo un montón de temas más, pero bueno, así también lo dejamos para que la gente se lea el libro. Eso es, está bien. Como he dicho antes, el tema de los fertilizantes, el tema del esclavismo, que lo tratas de una manera, de un enfoque que me parece súper interesante y una buena forma de entender cómo ha evolucionado el mundo.
Pero como tenemos que ir acabando, y no puedo dejar que te vayas de aquí a un exministro de un gobierno de coalición sin preguntarte sobre la situación política actual. ¿Cómo ves el mapa? ¿Cómo ves el mapa sobre todo a las izquierdas del PSOE? ¿Hay alguna posibilidad de que dentro de un año no tengamos un ministro de Interior de Vox o cosas así? ¿Cuáles crees que podían ser? Esta opción de Rufián y su calculadora. Bueno, son muchas preguntas y no son de fácil respuesta. No sé lo que va a pasar, eso es obvio. Sí me mantengo optimista, creo que va a haber una candidatura de unidad de las izquierdas que haga posible resistir la llegada de los gobiernos de extrema derecha a nuestro país. Eso creo que es posible, pero requiere inteligencia y empatía por los actores de la izquierda, cosa que construirla pues, no es tan sencillo, porque el ecosistema está muy diversificado. El ecosistema de las izquierdas, después de Unidas Podemos, después de Sumar, está muy fragmentado y hay un cierto sabor a derrota anticipada. Y cuando tú tienes un sabor a derrota, las fuerzas políticas suelen refugiarse en trincheras. No salen a la ofensiva, claro. Se refugian en trincheras. Eso también le pasa al votante que es capaz de arriesgarse menos con su voto y vuelve a posiciones un poquito más conservadoras. Yo creo que eso es un error. Creo que la izquierda tiene que dar la batalla en una perspectiva de ser capaz de innovar, no de retirarse a sus trincheras. Y cuando digo sus trincheras, pues cada uno se retira a su partido, a su barrio, a su asamblea local, ¿no? Y se retira incluso a su mundo teórico a leer, ¿no? Y es un repliegue natural. Yo no lo critico, simplemente expreso que con eso das por confirmada la derrota. Claro. Entonces creo que lo que hay que hacer es ser capaces de salir con algún mecanismo que sea práctico, pero también que exija la innovación. Y es verdad que la izquierda en este momento carece de liderazgo. De un liderazgo al menos incuestionable, como había sido el de Pablo Iglesias primero, el de Yolanda, que son liderazgos que han sido contradictorios, que muchos de los que hemos formado parte de esa coralidad que acompañaba, hemos sido críticos. Yo he sido crítico de Pablo, he sido crítico de Yolanda, lo he expresado públicamente, pero sobre todo lo he expresado privadamente, porque creo que ahora hace falta entender que si la izquierda antes se pudo unir en torno a un hiperliderazgo fuerte, ahora careciendo de él, va a tener que ser más creativa, pero sin caer en la perspectiva y pulsión conservadora. Entonces, pero lo que están haciendo es buscar hiperliderazgos. Claro, también, ¿no? y el liderazgo es bueno porque además siempre lo fue. Es decir, no puedes interpretar el mundo sin entender el papel de Julio César, y no había TikTok para la época de Julio César. Es decir, que es a lo que está acostumbrado el votante. Claro, pero que además es que es humano. Es decir, en cualquier colectivo social, incluso en cualquier familia, siempre hay alguien que destaca por sus características personales, el que habla mejor, el que lo que fuera. Entonces, el liderazgo no es malo siempre que sea un liderazgo, como decían los anarquistas, que fuera natural, como decía Bakunin, ¿no? Que no fuera esa influencia jerárquica. Hay liderazgos que son impuestos, esos no nos gustan, pero liderazgos naturales en el que hay alguien que sabe explicar mejor las cosas, que sabe generar que tiene ese carisma. Oye, bienvenido sea, todo ese tipo de gente la queremos, ¿cómo vas a rechazar ese tipo de capacidad, ¿no? Y la izquierda, al volverse conservadora, también se vuelve reacia, a decir, bueno, como hemos dependido tanto del hiperliderazgo, ahora tenemos que tener gente gris. No, por favor, gente gris no, porque para empezar la política funciona mediática, y para que alguien funcione mediáticamente tiene que tener carisma, tiene que tener una serie de características que hagan atractiva, y que el ciudadano que está desesperanzado, que está percibiendo que el mundo es una mierda, diga, ese que está ahí en la tele hablando, ese me representa. Ese encarna lo que yo quiero para este país, ¿no? Y eso hace falta que se construya. No tiene por qué ser solo uno, puede haber mucha gente que sea con estas características. Por eso la propuesta de Rufián me parece interesante. O sea, Rufián es una persona que ha sido capaz de leer muy bien el fenómeno de comunicación política en este país. O sea, y además lo ha hecho sin sacrificar la lealtad a un gobierno progresista que tiene la simpatía de la mayor parte de los votantes. Pero tú puedes volverte ahora de repente pues un izquierdista de manual y criticar en todo al gobierno y comunicar políticamente, y claro, en un contexto de crítica al gobierno, los medios, hasta los de derecha, te van a dar voz, claro, porque sirve para desgastar al gobierno, ¿no? Pero Rufián ha sido capaz de ser crítico con el gobierno cuando era necesario, desde la lealtad y sobre todo desde saber hablar el lenguaje que la gente entiende. Y eso le ha puesto siendo el mejor activo de la izquierda en este momento. Es inevitable porque es lo que marcan todas las encuestas. Entonces, que él se ofrezca a encabezar o
coordinar o organizar un proyecto de aglutinar todas las demás izquierdas me parece muy interesante. Primero, valiente, pero segundo, muy interesante, porque solo un perfil de este tipo va a ser capaz de unir a los que ya están de acuerdo con unirse, que los hay, Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns, todos estos los quieren unir, pero es que su presencia como candidato puede ser el elemento que haga que los que no quieren unirse se tengan que unir. Obligado. Porque no sean capaces de ser competitivos frente a Gabriel Rufián. Yeah. Hablo de Podemos o de Adelante Andalucía. Dos partidos que no quieren unirse. ¿Pero van a competir contra Gabriel Rufián? ¿El electorado va a preferir Adelante Andalucía o a Podemos antes que el espacio que esté encabezado por Gabriel Rufián? Mi tesis es que no. Entonces se van a ver obligados a entrar y que como resultado tienes lo que España necesita. Pues no, es decir, una candidatura unitaria que sea capaz de tener instituciones internas por las cuales ese hiperliderazgo no sea un dictador, sino que tenga un control, digamos, no que le fiscalice, pero sí que haya un espacio de democracia que nunca ha habido ni en Unidas Podemos ni en Sumar, donde los partidos pues, puedan tener su peso y sin renunciar a su identidad. Es decir, Adelante Andalucía no tiene por qué renunciar a su papel, ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Más Madrid, pero entendiendo que por encima de todas esas legítimas demandas partidistas está el interés de una clase trabajadora que puede caer bajo un dominio de la extrema derecha que no va a ser corto, porque hay también otra gente, sobre todo en el entorno de Podemos, que dice, bueno, es que cuando lleguen las extremas derechas mi medio de comunicación va a ir muy bien y la gente además va a salir a la calle porque se va a dar cuenta de que esto es horrible y la izquierda va a renacer. No ha pasado nunca. En Italia lleva un gobierno de extrema derecha ya unos cuantos años y la izquierda sigue igual de débil o peor que cuando estaba antes, que era muy mal. Entonces, cuidado con darle poder a la derecha y a la extrema derecha creyendo que eso va a ser el revulsivo que haga que la gente salga a reclamar el socialismo. Perdona, pero no suele pasar y por lo tanto y además en el camino no me arriesgo. Migrantes, mujeres, tal, sufren las consecuencias claro, de ese tipo de porque ese discurso gobiernos. se suele hacer desde una posición de privilegio. Claro, de privilegio. Total. De Hombre blanco, tipos. hetero, normalmente. Efectivamente. Entonces, cuidado con eso. Yo sí creo que hay esperanza en eso. Claro, no opino nada. Es decir, no opino nada. Sí opino porque estoy opinando. Lo que quiero decir es que no decido nada. Yo no formo parte de los actores que toman eso y serán ellos los que tengan que ver si son capaces, si tienen ganas de articular eso y no es fácil. Yo he vivido fenómenos parecidos, quizás no tan complejos porque ahora hay un ecosistema mucho más rico, pero sé que no es difícil y que hay que hacer mucha conversación, mucho diálogo, mucho incluso sacrificio de tiempo, de energía, etc. Yo esto de energía, siempre te lo digo a eso. De la propuesta de Rufián, lo que me parece más interesante, a la vez que atrevido y a la vez que complicado, es lo de la calculadora, ¿no? Tú fíjate que acabas de decir el ejemplo de Adelante Andalucía. Yo, según mis cábalas y como veo la calculadora de Rufián, lo que viene a decir es que nadie se debería presentar en Andalucía y se deberían presentar ellos, porque para eso han hecho un sorpaso a las otras izquierdas en Andalucía. Pídele tú a Izquierda Unida Andalucía que no... Tal. Claro, no, porque yo o lo creo mismo que en Valencia nadie se presente nada más que Compromís. Claro, por ejemplo. yo creo que ahí Rufián peca un poquito de estar un poco improvisando sobre la marcha. Él, como todos los españoles, sabemos que es necesaria la unidad, pero no sabe concretar cómo hacerla y él propuso una cosa que está muy interesante, pero que para mí pues, es inviable, que es ese formato de la calculadora, sobre todo porque es imposible incluso definir cómo hacerlo. Es decir, en Andalucía, Adelante Andalucía, en estas últimas has quedado por encima de lo que es el espacio de Izquierda Unida, pero es que en las generales podría ser al revés, porque la gente vota distinto. De hecho, si tú te vas a Cataluña, Esquerra queda por delante en las autonómicas de Comuns, pero en las generales quedó Comuns. Porque el votante también vota distinto y va a votar con una clave más regionalista en unas autonómicas que en unas generales donde puede votar una clave mucho más federalista o nacional. Y por lo tanto, ¿cómo defines qué espacio le queda a cada uno? No. O sea, ¿qué espacio? Puedes y debes decidir en cualquier lista qué porcentaje le corresponde a cada uno. Y es legítimo, es un debate genial, fantástico, de negociación, de correlación de fuerza. No se lo deseo a nadie, lo he vivido muchas veces, pero es legítimo. Lo que no es legítimo es decir un sistema mayoritario por la cara. Es decir, ahora uno se queda con todo y los demás tienen que renunciar a presentarse. Es que además es tirar capital político. Claro. Es decir, yo no quiero tirar capital político. Yo quiero entender que este país no solo es plurinacional, sino muy diverso. Y que en Andalucía no solo hay andalucistas, digamos, de izquierda, de Adelante Andalucía, sino que hay andalucistas dentro de Izquierda Unida y hay otra gente que puede ser federalista o incluso centralistas, pero forman parte de algo que se puede unir respetando la diversidad. Lo mismo en Galicia, lo mismo en Valencia, etc.
Entonces creo que más que hacer ese cálculo de calculadora, me gusta más y me convence más la idea de que todas esas izquierdas singulares puedan unirse bajo una candidatura como la de Rufián, pactar unas reglas de comportamiento político en el día después, de lo que quieran pactarlo, y repartirse los territorios de manera que solo haya una candidatura. Y eso facilita todo al electorado y no obliga a nadie a renunciar o a su presencia o a su identidad, que es un poco lo que llevaría el fenómeno de la calculadora. Bueno, hay muchos partidos que según en qué posición de la lista te pongan, puede ser renunciar o no, porque salgas o no salgas, ¿no? También. Por supuesto que sí, y esa es Riesgos parte de la que hay que legitimidad. correr. Mira, cuando yo pacté con Podemos, cuando pactamos de Izquierda Unida, la primera de Unidad en el 2016, yo era el líder de Izquierda Unida y acepté el puesto número 5 por Madrid. Para mi gente era una humillación. Ya. Porque Podemos puso al número 1 Pablo Iglesias y al número 3 Íñigo Errejón. Hablo de los varones porque yo era eso, Sí. y me acabé el quinto. Para mi gente, que se hiciera una unidad entre dos partidos nacionales, uno con muchísima historia, pero menos fuerza en ese momento, y otro con nuevo, pero más fuerza en ese momento Podemos, era una humillación. Ya. Y nosotros jugamos a aceptar eso por el bien superior y por no imponer nuestros egos. Hablo un ego colectivo, yo el mío particular ni siquiera estaba en cuestión. Pero ¿qué hubiera pasado si a lo mejor solo nos daban 4 puestos de salida? Es decir, si hubiéramos sacado solo 4, yo me quedara fuera, hubiera sido un problema muy serio. Entonces hay que tener la disposición al sacrificio, pero también la generosidad por parte del mayor de decir, oye, aquí tenemos que entrar todos y vamos a repartirnos. Se puede. El problema es que si tu lógica es defensiva, esa negociación la vas a hacer pensando en, si sale mal, ¿con qué sobrevivo? Ya. Y esa lógica está anteponiendo el interés individual, colectivo, pero de partido, al interés de lo de fuera, que no está al tanto de estas sofisticaciones, Ya. que no le importa un carajo Ya. y que lo único que quiere es, a ver, facilítame el voto porque no quiero tener que elegir en Huelva entre 2 candidaturas, Ya. porque ya es difícil que salga uno, pero Ya. si tengo que elegir entre 2, le Se estás diluye. haciendo un favor al Partido Socialista, pero porque es el voto útil, pero sobre todo le estás haciendo un favor a las derechas que dicen, pues miles y miles de votos a la basura. Alberto, hubo una encuesta que se hizo de qué personajes podrían encabezar, que salió Rufián el primero, tú saliste tercero. Bueno, sí, sí. Te podemos no ver... sé, no sé por qué preguntaron por mí. Te podemos ver sacrificándote y No, siendo no. generoso en los próximos años y volviendo a una de esas listas. No, porque yo ya lo he hecho, es decir, porque yo ya he estado 12 años. Me parece muy bien, por cierto, no quiero caer en la idea de la gente tiene que irse, no, yo me voy por mis razones, yo ya no podía más, tenía mis razones personales también, me parecía sano que en Izquierda Unida hubiera renovación, pero respeto a la gente que quiere seguir haciendo política. De hecho, es un capital político que no puedes perder, ¿no? Es decir, tienes grandes referentes a nuestro alrededor a nivel internacional ahora, son Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, Mélenchon, son gente que lleva toda la vida en política, toda la vida. O sea, y bienvenido sea, porque tienen una capacidad, tienen ese liderazgo que funciona. O sea, tú no puedes estar renovando a todo el mundo cada 3 años, porque, oye, esto tiene un aprendizaje, esto te da experiencia, necesitas mantener a esa gente, pero también creo que hay fases en las que les toca a otros, y eso es la decisión que yo tomé, y yo ayudo desde otra trinchera, es decir, yo no he abandonado la causa, yo sigo bueno, haciendo libros, analista, salgo incluso en la televisión, pero es otra trinchera que dispara hacia el mismo sitio porque quiere construir una sociedad justa y sostenible, pero a la primera línea de la política les corresponde a otros. No sé por qué preguntaron por mí, la verdad que yo cuando lo vi pues hubo un poquito de mierda. Pero saliste tercero, oye. Porque acepto con mucha generosidad el reconocimiento de lo que eso significa, pero también es verdad que creo que la izquierda tiene muchísimos activos que puede poner en funcionamiento para eso, y nosotros, los que estamos fuera, voluntariamente ayudarles todo lo que sea necesario, claro que sí. Pues Alberto Garzón, economista, es ministro de Consumo y autor de La guerra por la energía, poderes, imperios y crisis ecológica con Península, que como digo, desde aquí recomendamos mucho leer. Muchas gracias, ha sido un placer. Nada, el placer es mío. Como digo, gracias. Tenía otras cuantas más, Para pero otro día. para otro día yo creo que hemos tocado un montón de temas y ha sido muy interesante, Alberto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, amigos, amigas del Salto, hasta aquí esta nueva entrega de Río Arriba. Espero que hayáis disfrutado tanto la entrevista como lo he hecho yo. Creo que hemos tocado un montón de temas. De verdad os vuelvo a recomendar leer el libro de Alberto, que es una maravilla.
Recordar que nos mantenemos gracias a vuestras suscripciones y podéis suscribiros al Salto, que son 6, 8 euritos al mes, una cosa así. Si no, ya sabéis que nuestros contenidos de todas formas son en abierto, pero que el algoritmo de YouTube no nos quiere mucho. Déjanos un comentario, dinos a quién te gustaría ver aquí, qué te ha parecido la entrevista con Alberto, y así el algoritmo de YouTube nos podrá mover un poco más y que compartas todos nuestros contenidos. Muchas gracias, yo soy Yago Álvarez Barba, esto es Río Arriba, chao.